Porque los registros históricos de temperatura, las lluvias torrenciales cada vez más frecuentes, incendios, sequía, todo ello deja poco lugar a la duda de que el cambio climático ya está aquí y que va a acarrear problemas de tipo sanitario, también aumento de las migraciones, de los movimientos de la población. Las islas no van a estar exentas de ello, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial. Es muy probable que la temperatura de la Tierra suba 1,5 grados en los próximos 5 años. Esos cambios están ya aquí. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cambio Climático, contra ese aspecto en el que tenemos que centrarnos, un reto para la ciudadanía, y es un reto al que nos estamos enfrentando porque los expertos apelan a la necesidad de actuar ya. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a preguntárselo al geógrafo Abel López. Él es miembro del Comité Científico del Gobierno de Canarias para el Cambio Climático. Abel, buenos días, bienvenido de nuevo. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, estamos diciendo que los datos, los registros históricos que nos siguen sorprendiendo día a día prácticamente dejan poco lugar a la duda de que el cambio climático existe, de que el cambio climático está aquí, pero aún así hay muchas personas que todavía no terminan de creérselo, personas escépticas negacionistas del cambio climático, que se ha hecho mal para que no se termine de entender. Pues yo creo que uno de los aspectos en los que igual la comunidad científica no ha acertado es en hablar siempre de previsiones a medio y largo plazo y no constatar como el cambio climático un problema real que ya estamos viviendo y experimentando en nuestro día a día. Los últimos episodios, por ejemplo, que han acontecido en las Islas Canarias, no se hubiesen dado de tal magnitud sin una variable como el calentamiento global, desde el incendio forestal de Tenerife hasta los últimos episodios de olas de calor. Por tanto, es evidente que es una realidad que ha venido para quedarse, que si no actuamos de una forma global y de una forma unísona en torno a la reducción de gases de efecto invernadero, pues el problema va a seguir existiendo y va a seguir yendo a más año tras año. Enseguida hablaremos de las posibles soluciones que se plantean, las medidas que los científicos ponen sobre la mesa, pero me gustaría ahondar en el problema, en esos registros que, como decíamos, son inéditos en muchos casos. ¿Cuál es para usted el problema más importante? ¿Sequía, lluvias torrenciales, los incendios? ¿Qué es lo peor? Pues para el caso de las Islas Canarias lo más problemático es lo que nos afecta de una forma mucho más directa y es nuestra proximidad al desierto del Sáhara. Eso está dando lugar a que el número de advecciones de aire sahariano estén aumentando y por tanto el incremento tanto en el número de olas de calor y en la intensidad y duración de estas. Eso es un problema muy importante desde el punto de vista de cómo adaptamos nuestros territorios a las condiciones térmicas tan extremas que estamos empezando a vivir en las Islas Canarias, tanto las temperaturas máximas, pero también una cuestión muy interesante son las temperaturas mínimas y cómo tienen un efecto directo en la salud, aumentando la mortalidad de una forma directa. Por tanto, yo creo que todo lo relacionado a la cercanía al desierto del Sáhara, esas olas de calor, también a los episodios de calima más intensos y también un riesgo indirecto como son el aumento de la peligrosidad de los incendios forestales, yo creo que sin duda es el mayor reto que afrontamos como sociedad en las Islas Canarias. Bueno, de hecho lo estamos viendo con el incendio de la isla de Tenerife, ¿no? Hacíamos mención a ese homenaje que se va a rendir hoy a quienes lucharon contra él, porque también llama la atención. Se inició en el mes de agosto, el día 15 de agosto, y se ha ido prolongando porque ese fuego del subsuelo hacía que a cualquier elevación de la temperatura un poquito por encima de lo normal, más el viento, se reactivara en distintos puntos y ha hecho a los bomberos y a los servicios de emergencia estar luchando constantemente, algo que antes no veíamos. Efectivamente, uno de los factores que juegan un papel fundamental a la hora de la proliferación de este tipo de riesgos, como los incendios forestales, son las condiciones meteorológicas. Y hemos visto cómo esas condiciones térmicas tan importantes que se dieron las semanas previas con una ola de calor histórica en las Islas de Canarias, más unas humedades relativamente bajas, han dado lugar a un incendio que tiene ciertos patrones de lo que se denominan incendios de sexta generación, porque tiene unas condiciones meteorológicas propias. Este tipo de incendios generan un pirocúmulo que da lugar a que desde el punto de vista de la extinción sea muy difícil acometer o abordar la extinción del incendio y da lugar a que sean riesgos realmente difíciles de gestionar desde el punto de vista de la cantidad de medios y recursos que tenemos en las islas. Por tanto, al final siempre estamos hablando de las mismas pautas, prevención y adaptación frente al cambio climático. Según Naciones Unidas, hay un dato que me ha llamado la atención. Vamos a afrontar en 2030 560 desastres al año derivados de emergencias climáticas. Con la vara de medir que utilizan ustedes, los expertos en esta materia, ¿qué significa desastre? ¿Cómo podemos calificarlo? ¿De qué estamos hablando? Pues desastre es la materialización en nuestra sociedad de un fenómeno natural, por ejemplo. ¿Cómo se traduce unas precipitaciones intensas en un contexto, por ejemplo, en una ciudad? Y
da lugar a que cada vez la peligrosidad vinculada a las amenazas de origen natural, y en este caso a las de origen climática, está aumentando. Por tanto, es previsible que en las condiciones actuales, donde tenemos una población expuesta y unas infraestructuras expuestas, más unas condiciones de vulnerabilidad en muchos sectores, no solo de nuestras islas, sino a nivel global, muy importantes, da lugar a que si seguimos aumentando la peligrosidad de las amenazas de origen climático, pues el impacto y el número de desastres sea mayor a nivel global. Y esto está pasando en todo el mundo, pero también lo estamos empezando a evidenciar a escalas más próximas a nosotros, a nuestra realidad, tanto en la península ibérica, pero también en las Islas Canarias. Hablaba usted de la necesidad de actuar en los gases de efecto invernadero. Tengo la sensación de que para eso ya es un poco tarde, ahora si no, pues usted me contradirá. Pero con esto que estamos hablando, con lo que está contando en relación a los desastres, yo entiendo que también habría que actuar en las infraestructuras, en las medidas que toman en consideración las administraciones públicas, las autoridades. ¿Qué medidas hay que tomar ya? Pues las medidas son muy sencillas. En primer lugar, reducir nuestras vulnerabilidades de nuestros territorios. Tuvimos una ola de calor hace apenas unas semanas que dio lugar a que se cancelasen, por ejemplo, la actividad docente. Eso es un golpe de atención de que uno de nuestros sectores claves, como la educación, no estaba lo suficientemente preparado para afrontar una nueva realidad climática como la que estamos viviendo en las Islas Canarias. Y ese es un sector, el educativo, pero tenemos otros muchos sectores que no se están adaptando a esa nueva realidad climática. Por ejemplo, la agricultura. Tenemos que las temperaturas en las Islas Canarias están aumentando y las precipitaciones justamente lo contrario. Por tanto, entramos en un contexto donde asegurar el suministro de agua para determinados cultivos puede estar en riesgo. Y así con otros sectores claves para nosotros como es el turismo. Las condiciones climáticas están cambiando, por tanto es evidente que el confort climático de nuestras islas va a variar en los próximos años. Y esto puede dar lugar a un cambio en el flujo del número de turistas, porque si nuestro clima, se extremiza, da lugar a que no sea tan atractivo desde el punto de vista climático. Nadie quiere venir o visitar un sitio donde tengamos numerosas olas de calor y las temperaturas tanto mínimas como máximas sean muy elevadas. Por tanto, necesitamos primero seguir avanzando en el conocimiento del problema en el caso de las Islas Canarias y también empezar ya de manera urgente a tomar acciones de adaptación frente al cambio climático. Bueno, menciona usted la suspensión de las clases hace unas semanas, menciona el sector turístico, la agricultura, pero la sanidad, por ejemplo, también el argumento que se ha dado desde la Consejería para esa saturación que están experimentando los hospitales es la ola de calor, las olas de calor que hemos tenido recientemente, la calima. Por tanto, también parece necesario que se actúe en el ámbito sanitario. Efectivamente, una cuestión que es clave en el cambio climático y se ha hablado muy poquito y es cambio climático y salud. Sabemos, y hay estudios científicos que constatan un aumento de la mortalidad directa en episodios de olas de calor y por tanto tenemos que intentar adaptar nuestros espacios urbanos a través de infraestructura verde, infraestructura azul, crear o desarrollar una red de refugios climáticos importantes en las Islas Canarias para intentar reducir el impacto del cambio climático en las poblaciones más vulnerables, para reducir ese incremento de la mortalidad que se está evidenciando en muchos sectores del planeta y también en las Islas Canarias. Ya tenemos datos que han aumentado la mortalidad asociada a las temperaturas que estamos viviendo. Y por la sensación que usted tiene, ya con esto le despido, ¿se está actuando de la manera correcta desde el punto de vista institucional? ¿Se están tomando esas medidas ya o digamos se están postergando más de lo que debería? Pues en los últimos años es cierto que se han hecho avances significativos en materia legal, fundamentalmente de cómo abordar este problema en las Islas Canarias, pero aún queda un largo camino por recorrer, porque lo estamos viendo que el cambio climático desafortunadamente va a un ritmo mucho mayor que el ritmo propio de la administración y eso da lugar a que nos lleve muchos años de ventaja una problemática como es el cambio climático y por tanto necesitamos definir medidas extraordinarias y medidas urgentes. Al igual que hicimos con la COVID, con el cambio climático deberíamos actuar de una forma igual de urgente o más, si me lo permites, para intentar reducir los impactos que está teniendo ya y sobre todo los que puede tener en los próximos años. Bueno, pues con esa reflexión lo dejamos. Abel López, miembro del Comité Científico del Gobierno de Canarias para el Cambio Climático. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti.